Buenos días, hermanos, amigos que nos pueden ver a través de este video, de este medio. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo, un abrazo con mucho amor, con mucho cariño. El día de hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios a través de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a hacer hincapié en el capítulo número 5, versículo 2 en adelante, pero el 4 nos da el contexto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, si usted tiene Biblia si tiene la Biblia a su alcance, por favor, tómela, ábrala, por favor, en la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. El título de esta predicación o de esta reflexión es Instrucciones para la vida cristiana. Quizá usted diga ahorita, ¿más instrucciones? Bueno, sí, más instrucciones. La Biblia está llena de instrucciones para la vida cristiana, para cada uno de aquellos que somos hijos de Dios a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Instrucciones. Escuchamos instrucciones en medio de esta pandemia que nos van a ayudar a prevenir que estemos en el hospital y posiblemente también la muerte. Entonces hay instrucciones, nos dan instrucciones de cómo evitar una situación de contagio. Nos dicen que nos tenemos que lavar las manos, dicen que por lo menos 20 veces al día hay que lavarse las manos, hay que ponerse gel antibacterial, hay que usar cubreboca, hay que guardar la sana distancia, hay que quedarse en casa. El tema principal es quédate en casa. Entonces son las instrucciones que nos da el gobierno, las autoridades. Yo como pastor doy también esas instrucciones porque el gobierno me las hace saber. Entonces hay instrucciones, pero la Biblia está llena de instrucciones para la vida de cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios por gracia y misericordia en Jesucristo. Entonces quiero que veamos un poquito el contexto del versículo 12 que dice de la siguiente manera del capítulo 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice también, os rogamos, hermanos, versículo 14, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y sigue las instrucciones, versículos más adelante. Vamos a tomar esta segunda lista. Yo digo esta segunda lista porque en el capítulo 4 aparece una primera lista. En el capítulo 4, versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice que os apartéis de fornicación. Después dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y dice, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y aparece la segunda lista en el capítulo 5. El contexto de estos versículos, mis hermanos, como ya lo leímos, es el versículo 2 del capítulo 4. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. Instrucciones para vivir agradando a Dios. Así que a través de esta porción de la palabra podemos saber cómo conducirnos y cómo actuar ante los tiempos actuales. No solo para esta pandemia, sino con todas las diferentes circunstancias que enfrentamos en estos últimos tiempos, tanto en la iglesia como fuera de ella. Esas instrucciones, mis hermanos, es para que las podamos vivir de una forma colectiva como iglesia, pero también de una forma individual. Cuando nosotros atendemos las instrucciones de Dios, cuando nosotros vivimos, mis hermanos, practicando las instrucciones de Dios, entonces vamos a ser de bendición para la iglesia, porque la iglesia está formada por cada uno de los creyentes.
De esta manera, entonces, en el contexto se toca el tema, como lo vemos también ahí en el capítulo 4, versículo 3, se toca el tema de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que al leerlo nos damos cuenta que no es para infundir temor en los creyentes, sino para mantener la llama viva de la esperanza en nuestros corazones. Dice el versículo 13 del capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Si tú tuviste un papá, una mamá que fue creyente, que le entregó su vida al Señor, que por medio de Jesucristo fue salvo, bueno, dice la palabra que no te pongas triste. No te pongas triste, tú tienes esperanza de vida eterna en Jesucristo. Y también dice que cuando el Señor se manifieste, podrán venir aquellos que también creyeron en Jesucristo como su Salvador. No son para infundir temor, es para animar, es para que estemos contentos, alegres, disfrutando la vida que el Señor nos da. En medio de todo lo que está pasando, en medio de todo este caos, la esperanza de vida eterna es la que nos mantiene alegres, contentos, firmes y atendiendo también cada una de las necesidades. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la esperanza que tenemos, hermanos. Esta es la esperanza que aviva nuestros corazones. El Señor viene por segunda vez. Debemos de estar atentos a esto. Dice el versículo 18, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Por tanto, ¿qué tanto? Pues lo que se dijo anteriormente. Y yo podría decir también lo que se dice más adelante. Con estas palabras. El Señor viene por segunda vez. Y viene por aquellos que hemos creído en Él. Eso es lo que lo mantiene la llama en nuestros corazones. Y aparece un versículo en el capítulo 5, el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes ya conocen de la palabra de Dios. El Señor los va a sorprender porque estamos preparados en el nombre de Jesucristo. Y estamos preparados con un corazón agradecido, con un corazón sincero, con un corazón que ama, con un corazón que comparte. Pero principalmente estamos preparados porque Cristo mora en nosotros, porque recibimos el regalo de nuestro Dios, el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Por tanto, dice, hermanos, ustedes no están en tinieblas. Nosotros conocemos la palabra. Y yo doy por hecho que la mayoría de los cristianos leen la palabra. El día, la hora, no lo sabemos. Pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta que el Señor nos dio señales. Nos dejó escrito que iba a haber acontecimientos que iban a marcar la segunda venida de Cristo. Entonces, no estamos en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Y dice el versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacen. ¿Qué me quiere decir este versículo? Que la iglesia de los tesalonicenses se animaban, se edificaban los unos a los otros, porque dice, así como lo hacen. Es un hecho, entre ustedes está pasando, síganlo haciendo. Atiendan las instrucciones de Dios. El Señor
el Señor viene por segunda vez. No estén temerosos, al contrario. Aviven la llama de su corazón con esta esperanza que tenemos. El Señor viene por segunda vez y viene por aquellos que han creído. Entonces, eso nos causa gozo y nos causa alegría. Nos anima, no nos desanima ni causa temor. Nos da valor para compartir las buenas nuevas de salvación para aquellas personas que aún se encuentran en tinieblas. Y lo que hace una división en la traducción de la Biblia Reina Valera, en el capítulo 4 hay una división que dice la vida que agrada a Dios, le pusieron los traductores. En el versículo 4, en el capítulo 4:13 dice la venida del Señor, y ya en el versículo dice Pablo exhorta a los hermanos. Una lista más de instrucciones. Y empezamos con un ruego. Dice, les rogamos, os rogamos. Es al final de la carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, menciona estas palabras, pero mi hermano, algo que quiero aclarar es que no pasemos por alto que no es el apóstol Pablo, sino nuestro Señor, que le dice a sus hijos, a su iglesia, les ruego. Ese es el amor de Dios. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que siendo aún pecadores ahora, hijos de Dios, que tenemos fallas y de repente nos desviamos y no somos tan fieles, dice el Señor, les ruego. No es Pablo, es nuestro Dios el que nos ruega, como si fuese un favor personal. Dice, les hago una súplica, les hago una petición. Pongan atención a las siguientes instrucciones. Pongan atención. Y la primera instrucción es, reconozcan a los que trabajan en la iglesia, a los que los animan, los que guían en las cosas de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar nos dice, reconozcan a los que trabajan. Les ruego que lo hagan. Una súplica. Suplico que reconozcan a los que trabajan en la iglesia, a los que los animan, a los que los guían en las cosas del Señor. Pastor, diáconos, maestros de la escuela dominical, el hermano que pone las sillas, el hermano que barre, el que hace el aseo, los sugieres. Reconozcan a los que están trabajando. Reconózcanlos porque ellos los animan. Ellos los guían en las cosas del Señor. Quizá usted me diga, pero el que arregla las sillas no lo guía en el Señor. Sí lo guía, le está dando un buen testimonio de servicio a nuestro Dios. Encontramos entonces que el versículo dice, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, por causa de su trabajo. Tened paz entre vosotros. Y aparece el versículo 14 que dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que les llamen la atención a los ociosos, a los holgazanes, a los perezosos, dice otra versión. Amonéstenlos. Les rogamos que lo hagan. Les suplicamos que de igual manera les llamen la atención a los ociosos. ¿Hay ociosos en su iglesia? No lo sé. Pero la palabra de Dios dice que si hay que llamarles la atención. Porque no se está refiriendo a los hermanos que trabajan una semana sí y otra semana no, y no cumplen en su casa, y la hermana viene y se queja y le dice que el hermano no le dé el gasto y que no cumple con sus responsabilidades y que cada rato está cambiando de trabajo. No se refiere a esos.
Se refiere a los ociosos, holgazanes y perezosos en la iglesia. Le voy a decir por qué. Porque hay hermanos que son muy eficientes en su trabajo, puntuales en su trabajo, ganan el premio mensual de puntualidad, son muy serviciales en su trabajo, responsables, pero en la iglesia son unos haraganes. En la iglesia no trabajan, tanto que deciden ir a su trabajo que ir a la iglesia. Son muy buenos en su trabajo, pero en la iglesia no hace nada. Entonces dice, a ellos hay que llamarles la atención. Entonces, primero, reconozcan a los que trabajan. Segundo, dice, llámenle la atención a los ociosos, holgazanes y perezosos. Después dice, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. Alienten a los de poco ánimo, alienten a los tímidos y estimulen a los desanimados. Animen a los que tienen miedo, dice otra versión. Sostengan a los débiles, ayuden a los débiles, cuiden con ternura a los débiles. Ese es su trabajo, ese es mi trabajo. Y después dice, tengan paciencia con todos. Recuerde, hermano, hermana, que el fruto del Espíritu es paciencia. Es el distintivo del cristiano, la paciencia. El cristiano debe de ser una persona paciente en su comunión con Dios, en su búsqueda de Dios, en su temor de Dios. Se va a dar ese fruto. Es más, ya lo traemos. Viene implícito cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Después dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Asegúrense, tengan cuidado, que alguien pague o devuelva mal por mal. Hay que estar atentos, dice la palabra de Dios. Instrucciones para la vida cristiana. La primera entonces es, reconozcan a los que trabajan. Ámenlos. Después, amonesten, llámenle la atención a los ociosos. Después, alienten a los de poco ánimo. Estimulen a los desanimados. Animen a los que tienen miedo. Sostengan a los débiles. Después, tengan paciencia con todos. Y miren, asegúrense que nadie devuelva o pague mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hagan el bien entre ustedes. Hagan el bien entre ustedes. Después aparece el versículo 16, que dice, estén siempre gozosos. Somos peregrinos en esta tierra, hermanos. Nuestra ciudadanía es eterna y está junto a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a estarle alabando. Eso nos debe de causar gozo, alegría. Estén siempre gozosos, estén siempre alegres. Y después dice, oren sin cesar. Nunca dejen de orar. Si bien no nos podemos reunir, hermanos, si estamos confinados, algo que podemos hacer y que no debemos dejar de hacer es orar, platicar con Dios. Después el versículo 18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros o para con vosotros en Cristo Jesús.
Den gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. En toda circunstancia hay que darle gracias a Dios. A aquellas que a nosotros nos parecen malas, que no nos parecen nada agradables, que no son nada agradables a nosotros, hay que darle gracias a Dios, porque esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Es muy difícil darle gracias a Dios cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Un familiar enfermo en el hospital, grave, moribundo, es difícil. Un hijo, una esposa, no sé. Es muy difícil. Pero esa es la voluntad de Dios. Y por esa voluntad hay que agradecerle a Dios. Después nos dice: no apaguen al Espíritu. Recuerde que antes de apagar al Espíritu, lo contristamos. Porque dice la palabra de Dios también: no contristéis al Espíritu Santo. Lo ponemos triste. Y de ahí vamos bajando hasta que dice: no apaguéis al Espíritu. Ojo que no dice la palabra no desaparezcan al Espíritu, porque el Espíritu va a estar en nosotros siempre. Dice: no apaguéis al Espíritu. El Espíritu debe de estar en nosotros siempre efervescente. Ni siquiera contristáis al Espíritu Santo, ni siquiera ponerlo triste. Debe de estar efervescente, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Es el que nos muestra la verdad de la palabra. Es el que pone las palabras en nuestra boca cuando compartimos el Evangelio. El Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra, nos hace ver nuestro pecado también. Entonces el Espíritu Santo debe de estar efervescente en nuestras vidas, activo, dinámico siempre. ¿Cómo se va a dar eso? Cuando tenemos comunión con Dios. Cuando usted ora, cuando usted lee su Biblia, cuando usted le alaba, cuando usted comparte el Evangelio, mantiene al Espíritu efervescente, activo, dinámico. Así debe de ser el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Después nos dice: no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Aquí parece en la Reina Valera que el versículo 21 y el versículo 22 son dos conceptos diferentes. Sin embargo, en la mayoría de las otras traducciones es junto. Mire, la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Cuando dice retengan, nos está diciendo: examinen todo cuidadosamente, sometan todo a prueba. Los profetas eran lo equivalente de los predicadores en nuestro tiempo, los que llevan el mensaje de Dios a la congregación. Entonces dice: no se burlen de las profecías. Cada predicador tiene su estilo, cada predicador tiene su forma, cada predicador Dios le ha dotado de habilidades, talentos, pero sobre todo del don. Entonces hay que retener lo bueno, hay que retener lo bueno, siempre y cuando esté en la sana doctrina. Y después el versículo 22 nos da una instrucción más: absténgase, absteneos de toda especie de mal. Absténganse, eviten, aléjense, apártense de toda especie de mal. Cuando el Espíritu Santo esté efervescente en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos muestra el mal, hermanos. El Espíritu Santo nos da la capacidad, la fortaleza para evitar el mal, para alejarnos del mal, para apartarnos del mal. Es el Espíritu Santo es el que nos hace ver. Por eso es que digo que el Espíritu Santo debe estar efervescente en nuestros corazones, en movimiento. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El cual también lo hará. Aquí está la lista de instrucciones, hermanos. La lista de instrucciones para la vida cristiana. Lea con cuidado el capítulo 4 y usted va a hacer una lista la primera lista de las instrucciones que hay ahí. La Biblia está llena de instrucciones, hermanos. Esto es solamente un fragmento. Esta lista que aparece del capítulo 12 al capítulo del versículo 12 al versículo 22, el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Pero mire, vamos a tomar de esta lista, vamos a tomar ese versículo número 17. Orad sin cesar. La instrucción de nuestro Dios con rogativa es: oren sin cesar. Nunca dejen de orar. Es una de las instrucciones dadas en la lista, de la cual debemos de echar mano. Pero inmediatamente, hermanos, hay que orar. No dejemos de orar. Hay muchos motivos por los cuales orar. Nuestra meta para este 2020, podemos orar los unos por los otros. Hay que orar por la familia, por los enfermos, por los hospitalizados, por el personal médico, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerde que la palabra de Dios nos dice allá en Santiago 5:15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oramos cuando llega el mensaje ahí en el grupo, mis hermanos de la iglesia y amigos. Oramos por los que están hospitalizados, por los que conocen del Señor, que el Señor les fortalezca, les anime, que el Espíritu Santo les muestre, traiga a su memoria, traiga aquí, saque de ahí ese versículo que les va a fortalecer. Oramos por los que no conocen, que en medio del sufrimiento vuelvan su corazón a Dios, clamen a Dios. Si alguien les compartió, que recuerden que Dios en su poder traiga ese momento en el cual el hermano, el amigo, el compadre, la comadre, el compañero de trabajo le compartió de Cristo. Si leyó por ahí un Nuevo Testamento, si leyó un Evangelio, si leyó un folleto, que el Señor traiga esos versículos a su mente, pero que no parta sin tener un encuentro con Él. De esa forma oramos y suplicamos al Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Oramos para que primeramente su espíritu sea restaurado. Él sane espiritualmente. Y si en la voluntad, en la misericordia de Dios está que Él se levante de la enfermedad, rogamos para que así sea y esté nuevamente de pie. Este mismo capítulo de Santiago, el versículo 17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre que Dios había llamado, como tú y como yo, que por gracia y misericordia el Señor nos ha llamado. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice este versículo que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hay poder en la oración. Qué herramienta tan preciosa Dios ha puesto en nuestras manos. La oración. Estando en casa lo podemos hacer. Estando en casa podemos orar. Entonces, hermano, ore. No deje de orar. No deje de leer su Biblia. No deje de alabar al Señor.
Pero de esta lista de instrucciones dice: den gracias en todo, alabe al Señor, dele gracias por todas sus bendiciones, ore al Señor. Yo estoy completamente seguro que nuestro Dios y Señor Jesucristo quiere que su iglesia viva a la altura de estas instrucciones, para que sea luz en medio de un mundo oscuro por el pecado. Dios quiere que usted y yo seamos luz. Por eso dejó estas instrucciones. Dios tiene un propósito. Cuando nos da la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud, instrucciones, es porque hay un propósito. Que no se propague más el virus y que no muera tanta gente. Las instrucciones de Dios son para vida, pero para vida eterna, para vida en abundancia mientras estemos aquí en la tierra. Dice el versículo 24 de este capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, en esta versión: Él los eligió para ser parte de su pueblo, y Él hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. ¿Qué nos está diciendo? Que el Señor está con nosotros. El Señor nos llamó, nos lavó, nos limpió con la sangre preciosa de Jesucristo. Somos salvos en el nombre de Jesús. Pero puso en nosotros el Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda verdad, el que va a cumplir la obra perfecta de Dios en nosotros, el que nos está moldeando, el que nos está dando forma es nuestro Dios Todopoderoso. Aquí hay una pregunta, hermano, para esta tercera aplicación. La primera es: no deje de orar. La segunda: dele gracias a Dios siempre. Y la tercera es: ¿cuántas cosas de estas instrucciones podemos llevar a cabo en casa? Sí, ya dije orar, ya dije darle gracias a Dios, pero mira, hermano, yo creo que desde casa podemos animar a los hermanos, alentar a los hermanos, dar palabras a los que tienen miedo, ser pacientes con todos, cuidar con ternura a los débiles, poder apoyar como lo estamos haciendo con algunas despensas. Desde casa lo podemos hacer. Y le voy a pedir algo, amado hermano. ¿Usted quiere animar a alguno de los hermanos? Alienten a los de poco ánimo, dice la palabra de Dios. A los tímidos. Estimulen a los desanimados. ¿Usted le quiere estimular a un hermano que sabe que está desanimado o que tiene miedo? ¿O simple y sencillamente quiere causarle alegría? Le voy a pedir que no le mande un mensaje. Le voy a pedir que no le mande una carita feliz. Tome el teléfono y háblele. Yo sé que va a ser más gratificante que él escuche su voz a que usted ponga una carita feliz. Porque el tono de voz siempre lleva una intención. Y eso es lo que él va a recibir. Háblele por teléfono. Anímele, comparta con él. Póngase a orar con él también. Por teléfono lo puede hacer también con él. Podemos actuar en la oración de una forma colectiva. Anime al hermano. Ayude al débil. Pero hágalo así, por teléfono. Ya Dios nos dará el tiempo para poder abrazarnos, para poder saludarnos. Y este intercambio de afectos, de amor en el Señor, va a ser de edificación para nuestras vidas. Pero por el momento podemos hacer esto: alzar el teléfono y hablarle al hermano, bendecirle, platicar con él. Si el Señor pone en su corazón un versículo, compártale un versículo de la Biblia. Pero no lo haga por mensaje. Mejor llámele por teléfono, hermano. Va a ser más gratificante y más edificante para su vida.
Instrucciones para la vida cristiana. Podemos cumplir un buen número de estas instrucciones en casa, tanto de una forma individual como también con los hermanos. Así es que hagámoslo. El Señor bendiga a su amada iglesia, hermanos. El Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Señor, en Jesucristo yo te suplico que tu palabra no vuelva vacía y que haga eco en nuestros corazones, y que el propósito que tienes para estos tiempos se cumpla en la vida de cada uno de tus hijos y de tu iglesia en general. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Cuídese, hermano. Cumpla las instrucciones que el gobierno está dando. No es tiempo de celebrar, no es tiempo de festejar, invitando a la familia. Si lo va a hacer, hágalo en su casa. Si tiene que ir al trabajo, del trabajo a su casa, hermano. Solamente que por una super urgencia tenga que salir, hágalo, hermano. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estaremos viendo.